Hola, cordial saludo. Mi nombre es Daniel Eslava, soy estudiante de Tecnología en Producción de Audio en la UNAD. Y en el presente video quiero sustentar la línea de tiempo acerca de desde la creación de la guitarra, entre comillas, hasta lo que es en la actualidad la guitarra. Son 10 puntos y vamos a empezar a desarrollarlos con la fecha de 3000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo. Dice, se encuentran representaciones de instrumentos de cuerda en Mesopotamia, Egipto y similares a la lira y el laúd. Estos instrumentos eran unas especies de arpas grandes, gigantes. Se dice que la humanidad probablemente ya conocía el hecho de que una cuerda tensada podría reproducir un sonido, y según lo tensada que esté podía ser el sonido más agudo o más grave, por los indios que salían a cazar. Tenían estos arcos y estos arcos tenían una cuerda que al tocarla ella genera una vibración. Se dice que quizás ya se conocía acerca de esto en aquella época, en aquel tiempo, ¿no? Pero luego más adelante vemos que salen los instrumentos como la lira y el laúd en Mesopotamia, Egipto y todos esos países de ese lado del continente. Luego, en el siglo IX, el laúd árabe en Europa. Con la invasión musulmana de España, el laúd árabe influye en el desarrollo de la vihuela y la guitarra medieval, que es la que va a ir más adelante evolucionando. En el siglo XV, la vihuela española. En España, la vihuela se populariza como antecesora directa de la guitarra, con 6 órdenes de cuerdas. En el siglo XVII se desarrollan las primeras guitarras con la forma más cercana a la actual, con 5 órdenes de cuerdas. No sé cómo poner acá, debí poner una imagen, pero la forma de la guitarra, de esa guitarra, era muy parecida a la forma de la guitarra clásica que conocemos hoy día. En el siglo XIX, el luthier español Antonio de Torres define el diseño de la guitarra clásica con mayor tamaño y estructura reforzada, que sería más o menos esta que tenemos acá. Esta es una guitarra artesanal hecha en Bucaramanga, con un sonido muy limpio. Ya en el año 1850 exactamente nace este tipo de guitarras, aunque para ese momento no tenían estas figuras, sino que era igual que este lado acá. Luego, en 1920, aparece la guitarra acústica con cuerdas de acero. Esas son marcas como Yamaha, son muy populares por ese tipo de guitarras, que son muy costosas de hecho. Empresas como Martin & Co. y desarrollan guitarras con cuerdas de acero, aumentando el volumen y el brillo del sonido. Ahora, estas guitarras son de nylon. Nylon porque estas 3 cuerdas de acá abajo son precisamente nylon, que de hecho es un material muy similar al que se usa para pescar. De hecho, conozco personas que utilizan ese mismo material y se lo ponen acá a la guitarra y generan el sonido de la guitarra. Es curioso, pero no es un sonido muy fiel. ¿Funciona? Sí, pero fiel no es. En cambio, el sonido de la guitarra acústica con cuerdas de acero es un sonido más brilloso porque son cuerdas de metal. Este sonido es más dulce porque son cuerdas plásticas. ¿Listo? Invención de la guitarra eléctrica. Ya para este punto, pues, ya no tengo aquí un ejemplo para darles, pero la guitarra eléctrica, ya el sonido cambia totalmente. Ya ni siquiera es tan brilloso como el de la guitarra acústica o tan dulce como el de la guitarra clásica, sino que se convierte en un sonido que luego se transforma, ¿no? El que se le agrega
que de hecho ese es el siguiente punto, el punto 8. En 1950 guitarras eléctricas icónicas, Fender, Gibson lanzan modelos como la Telecaster, la Stratocaster, la Les Paul, revolucionando la música moderna. La Epiphone me parece una guitarra excelentísima. Entonces, en la medida en la que vamos avanzando, ya estos sonidos no son tan clásicos, sino que empiezan a ser procesados, ¿no? Con sistemas, con módulos que procesan la señal y la convierten. Por ejemplo, un amplificador que recibe la señal y luego la explota, luego un distortion que satura la señal, luego un delay, un reverb. Y todo esto se hacía también analógicamente, ¿no? Con aparatos que funcionaban con hardware. ¿Listo? Ahora, en 1980 llega la incorporación de la tecnología digital. Se empiezan a usar sintetizadores, procesadores para modificar el sonido de la guitarra en tiempo real. Eso quiere decir que ya no se usaban esos digamos, como se hacía clásicamente, ¿no? Que había un case, ¿no? En el que se ponían módulo por módulo y cada módulo procesaba la señal, y si uno quería prendía el bypass o dejaba pasar la señal con el efecto como quisiera, ¿no? Pero ahora se inventan se me olvidó el nombre de eso, las cajas de efectos. Las cajas de efectos procesan la señal de manera digital. Entra la señal por un lado y el proceso lo hace totalmente por medio de software, y luego saca esa señal. A algunas personas les gusta, algo otras no, otros prefieren el sonido más cálido de lo analógico, para los gustos los colores. Y luego en la actualidad, innovaciones y fusión con la tecnología. Aparecen guitarras inteligentes, modelos sin cuerdas, físicas y efectos digitales avanzados expandiendo las posibilidades sonoras. ¿Eso qué quiere decir? Hay unas guitarras que tienen cuerdas, pero en realidad son controladores MIDI, tanto como, digamos, un Alesis B61 o B49, ¿no? Que son controladores MIDI que no tienen sonido propio, sino que dependen del sonido que se genere en una computadora, del que se le asigne en una computadora. También salen guitarras que tienen más o menos ese propósito. Precisamente no tienen esto, solo son de acá para acá. A mí en lo personal me parecen horribles, pero bueno, repito, para los gustos los colores. Y esto lo que hacen es, tocan acá, la conectan a una computadora, una interfaz a una computadora, y la computadora una interfaz de audio, y sacan el sonido y sí, tocan lo que quieran tocar, ¿no? Ponen un sintetizador, un Viral, un Serum, un Surge, lo que necesiten ahí para que salga el sonido de la guitarra. Y bueno, hasta el día de hoy eso es lo que tenemos, ¿no? Y vemos cómo empezamos desde arpas, digamos, ¿no? Porque el laúd y ese otro parecían unas especies de arpas, y luego avanzamos hasta el punto en el que ya ni siquiera es precisamente un sonido físico, porque recordar que esto es un sonido completamente mecánico, es una onda que oscila, vibra. Ese sonido se guarda acá en esta caja acústica, y luego a lo que sale un poco más amplificada, el sonido no se pierde. Bueno, pasamos de eso a algo completamente digital. Bueno, malo, no lo sé, eso depende del uso que se le vaya a dar. Considero que entre más se innova y más se crece, pues más se abren las posibilidades de conseguir hacer cosas nuevas y bonitas. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.